revelado, el impactante destino de la historia sagrada de la justicia divina y la redención. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en las fértiles tierras de Canaán, habitaba un hombre llamado el primogénito de Judá. Era un hombre de carácter fuerte, conocido en su pueblo por su estatus y por haber sido bendecido con la herencia de su familia. El pueblo aguardaba expectante que este hijo de Judá se convirtiera en un pilar de la justicia de Dios, como lo había sido su antepasado Abraham. Sin embargo, a pesar de las bendiciones y promesas, el corazón de se encontraba distante de los caminos del Señor, y su vida fue marcada por la desobediencia. Judá, su padre, había elevado grandes esperanzas sobre él, especialmente cuando decidió casarlo con Tamar, una mujer de belleza excepcional y sangre noble. Sin embargo, la oscuridad se cernió sobre su matrimonio. Caminaba por los senderos de la maldad, y finalmente la ira del Señor se encendió contra él. Como resultado de su desobediencia a los mandamientos divinos, fue miserablemente alcanzado por el juicio de Dios, dejando a la hermosa Tamar en una situación desoladora, solo deseando un futuro que parecía ya perdido. La ley mosaica le negaba a Tamar la oportunidad de heredar el estatus de madre, condenándola a la deshonra y la vulnerabilidad. Su corazón afligido luchaba con la carga de la injusticia y el dolor de ser relegada. En la sucesión de tragedias, Onán, el segundo marido, también cayó en la desobediencia y fue consumido por la justicia divina, dejando a Tamar sola y desamparada. Sin embargo, Tamar no se dejó vencer por la desesperación. Recordando la importancia de su linaje, decidió tomar un paso audaz. Con valentía y determinación, se disfrazó de una ramera y se colocó en el camino donde sabía que su suegro Judá pasaría. Era un acto de fe, un clamor por justicia y redención. En medio de su desesperación. Judá la encontró y, como estaba disfrazada, no la reconoció. Así, en ese inverosímil encuentro, Tamar se convirtió en portadora del destino del linaje. La ley que la había condenado a la deshonra fue transformada en un instrumento de la providencia divina. En el tiempo señalado, Tamar dio a luz a dos gemelos, Fares y Zará. Fares, el primero, sería parte integral de la genealogía que llevaría a Jesucristo, el Salvador. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. En el desenlace de esta historia, las dudas sobre la justicia de Dios persisten. La historia de y su trágico destino plantea el dilema de la desobediencia y la redención. ¿Qué puede surgir de la deshonra? Mientras Tamar se convierte en un símbolo de esperanza y redención, Dios revela su plan a través de cada acción humana, incluso en momentos de confusión. En la penumbra de esta narrativa, la intervención del Altísimo permanece como un eco, esperando revelarse en el tiempo de la salvación. La historia se queda en suspenso, dejando un misterio. ¿Qué otros planes tiene Dios para su pueblo, escondidos tras la complejidad de la vida? A medida que Fares y Zará crecían, el eco de la providencia divina resonaba en la tierra de Judá. Tamar, aunque marcada por el estigma del engaño, había encontrado una forma de cambiar su sentencia. Con cada día que pasaba, su vida en la comunidad era testimonio de una redención inesperada, una historia tejida por la mano del Altísimo. Judá, al enterarse del antiguo linaje que ahora continuaba a través de Tamar, comenzó a comprender el profundo propósito que Dios había orquestado en el corazón de su nuera. Sin embargo, la sombra del descontento aún acechaba a su familia. Los patriarcas llevaban consigo la historia de sus fracasos, y la carga emocional persistía. Mientras tanto, las tribus de Israel enfrentaban nuevas pruebas. El rey Joacim, reinando en un tiempo de incertidumbre, se ocupaba de mantener su dominio sobre un pueblo que empezaba a perder su identidad. Las prácticas idólatras y las alianzas con naciones extranjeras amenazaban la pureza del pacto que habían hecho con Yahvé. Las voces de los profetas se levantaban, clamando por un retorno al Señor, pero el corazón del pueblo parecía endurecido,
incapaz de escuchar el sonido de las trompetas del cielo. Una noche, mientras Joacim se encontraba en su palacio, atormentado por sueños y visiones, se le apareció un ángel con palabras de advertencia. Este pueblo, que se ha alejado de mí, cosechará lo que ha sembrado. Pero no temas, porque el plan de redención se manifiesta en la línea de Fares. El rey, temeroso, buscó respuestas, pero su corazón seguía volviendo a la desobediencia. Jamás había sido advertido de la crucial importancia de esperar en la providencia de Dios. Un rayo de esperanza se manifestaba en una visión de un futuro Mesías, y esa visión comenzaba a tomar forma en el linaje que se entrelazaba con la historia de Tamar. En las tierras cercanas, un alma noble y valiente, descendiente de Fares, vivía en medio de la opresión. Su nombre era David, un joven pastor que cuidaba las ovejas de su padre. Hábil con el arpa, se pasaba los días cantando alabanzas a Dios en los campos. Pero algo en su corazón lo inquietaba. La voz de Dios lo llamaba a un propósito mayor, ser el rey de Israel. Aunque sabía que el camino sería difícil, su fe en el Altísimo lo impulsaba a avanzar. Un día, mientras David se preparaba para llevar provisiones a sus hermanos en el campo de batalla, escuchó los ecos de un desafío. Goliat, el gigante filisteo, desafiaba al ejército de Israel. La incredulidad era palpable, pero en el corazón de David ardía la certeza de que el poder de Dios podía derrotar a cualquier adversario. Armado solo con su fe y su honra, se acercó al gigante con la valentía que solo la divineza podría otorgar. Mientras se erguía ante la imponente figura de Goliat, los murmullos de miedo rodeaban al pueblo, y los corazones de los hombres parecían atados. Pero David clamó: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». La tensión era palpable, y la atención de todo Israel se centraba en este joven valiente, quien se había levantado, inspirado por el Dios que había prometido redención a su gente. ¿Sería esta la manifestación del plan de Dios revelado en el enfrentamiento entre un joven y un gigante? En el fluir de la historia, la intersección entre el pasado y el futuro se hacía evidente. Las promesas divinas siempre hallan su cumplimiento en el momento preciso. Así, la narrativa se adentra en un nuevo capítulo, recordándonos que incluso en la adversidad y el desasosiego, el diseño soberano de Dios sigue en marcha. La cuestión surge: ¿qué otras sorpresas tiene reservado el Creador de la historia para su pueblo en el camino hacia la redención final? La certeza se cierne como un manto sobre los corazones hambrientos de esperanza. David, con el viento soplando en su rostro, dio un paso firme hacia Goliat. Las miradas de los soldados israelitas estaban fijas en él, entremezcladas con escepticismo y temor. Sin embargo, la fe del joven pastor era inquebrantable. Recordó cada momento pasado en la soledad del campo, donde Dios había sido su baluarte y su refugio. «Hoy, el Señor te entregará en mis manos», proclamó David con voz resonante, llenando el ambiente de una determinación divina. Goliat, riendo despectivamente, despreció al pequeño guerrero. La tierra temblaba con cada paso del gigante, un titán que había hecho temblar hasta los corazones más valientes. Pero en ese juego de fuerzas, el joven no vio al gigante como una amenaza, sino como una manifestación del desafío que Dios había permitido para demostrar su poder. Armado solo con 5 piedras lisas de un arroyo y un espíritu lleno de fe, David giró su honda, ofreciendo una oración silenciosa. La batalla no iba solo sobre un joven y un gigante. Era un símbolo de la lucha entre la fidelidad de Dios y la oposición de los enemigos de su pueblo. El eco de las palabras de los profetas resonaban en su mente: ¿no es el Señor quien da el poder a su pueblo? ¿Quién puede resistir contra los planes del Altísimo? Con un movimiento decidido, lanzó la piedra. La onda giró velozmente y, en un momento que delinearía la historia, la piedra se insertó en la frente de Goliat. El gigante cayó como un árbol ante el hacha. Un grito de asombro y alabanza se levantó del campamento israelita mientras el miedo se convertía en victoria. David se acercó al coloso caído, tomando la espada que lo había condenado y, en un acto de justicia divina, le cortó la cabeza, registrando el fin del temor y el opresor. El eco de esa hazaña reverberó más allá de los límites de la batalla. El pueblo de Israel, finalmente liberado de la opresión, vio en David una figura singular, no solo un guerrero, sino un hombre conforme al corazón de Dios.
A pesar de su juventud, el linaje de Fares brotaba con un nuevo renacer de esperanza. Mientras los israelitas celebraban su victoria en los lugares celestiales, los ángeles miraban con expectación. La historia de David no era un mero episodio de gloria personal, sino una parte fundamental del plan de redención que Dios estaba tejiendo a través de generaciones. Su triunfo no solo marcaba el comienzo de una nueva era para Israel, sino que también alineaba la trayectoria hacia el cumplimiento de la promesa de un Mesías. Los días pasaron, y la fama de David se extendió. Judá lo aclamó como su rey, mientras que el rey Saúl observaba, inquieto ante el crecimiento de aquel joven que había traído infraestructura espiritual y militar al pueblo de Yahvé. Pero en su corazón, David nunca olvidó su origen ni el llamado que lo había guiado. Su cercanía a Dios lo mantenía con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. En medio de dicha elevación, un desafío aún mayor se cernía sobre su futuro. La sombra de la iniquidad acechaba, pues el reinado de Saúl estaba destinado a tambalearse bajo el peso de su desobediencia. La tierra de Israel temía la inminente consecuencia de sus acciones y la ira de Dios. David, sin embargo, actuaría como un intermediario entre el pueblo y el Creador, sosteniendo el legado de su linaje y las promesas sobre la próxima venida del Salvador. Así, las crónicas del pueblo de Dios continuaban, entrelazando el destino de David con el hilo de la redención divina. Calladamente, el Altísimo preparaba la revelación mayor, un rey que no solo derrotaría gigantes, sino a la muerte misma. ¿Qué pasaría en el camino hacia su ascenso? ¿Cómo se desplegaría el plan soberano de Dios en las sombras de la historia? Las preguntas flotaban en el aire, esperando su hora, como estrellas que iluminan un cielo vasto y misterioso. Y luego de la gran victoria sobre Goliat, la vida de David comenzó a tomar un rumbo inesperado y lleno de desafíos. La alabanza del pueblo resonaba en sus oídos, pero en su corazón había un susurro de advertencia. A menudo, las victorias son sombras que ocultan ensayos de pruebas por venir. El rey Saúl, antes emocionado por la grandeza de su victoria, empezó a sentir el veneno de la inseguridad. Cada vez que escuchaba a las multitudes gritar, Saúl hirió a miles, pero David a 10.000, su alma se llenaba de celos. Así, poco a poco, David se convirtió en el blanco de la furia del rey. En noches oscuras, mientras las estrellas brillaban con intensidad, la sombra de la traición se cernía sobre el futuro de David. Una tarde, mientras se encontraba junto al rey, Saúl, tomado por la ira y la locura, lanzó una lanza con la intención de quitarle la vida. David, con agilidad divina, la esquivó y huyó al desierto. Allí, en la soledad, se sintió más cerca de Dios que nunca. El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré, murmuró en medio de la penumbra, recordando las promesas que le habían sido dadas. Mientras se adentraba en la tierra como un fugitivo, se unieron a él hombres marginados y descontentos, formando una compañía de guerreros leales. En sus corazones, sabían que David era el ungido por Dios, el futuro rey que reinaría con justicia y rectitud. En el tiempo de sus pruebas, David oró fervientemente, clamando a Dios no solo por su propia vida, sino también por el bienestar de su pueblo. Sálvanos, oh Señor, y pon en mi mano la espada de justicia. Instantes de dolor y angustia llenaban los días de David, pero Dios era su refugio. En una ocasión, mientras se escondía en una cueva, se le presentó Saúl, quien sin saberlo se encontró en la palma de la mano de David. Este pudo haber acabado con la vida del rey, pero en lugar de eso, eligió cortarle la orla de su manto, dejando claro que en su corazón no había rencor ni deseo de venganza. ¿Por qué persigues a un perro muerto, a una pulga? David clamó cuando Saúl reconoció su voz. Si es de la mano de Dios que ha sido puesto en mi poder, que su voluntad se cumpla en el tiempo de su designio. Esta muestra de misericordia solo incrementó la inquietud de Saúl, quien en su corazón supo que había perdido el favor de Dios. Los días se convirtieron en meses, y la tensión creció como una tormenta en el aire. David sabía que su destino trascendía su lucha personal, las promesas sobre el linaje de Judá y un reino que se levantaría en gloria aún aguardaban su cumplimiento. Pero la historia de su vida y la de un pueblo no se escribirían sin sacrificio. Mientras tanto, el pueblo de Israel se enfrentaba a una creciente amenaza filistea, y en la distancia, el murmullo de una nueva batalla se escuchaba. Los corazones estaban ansiosos, esperando un Salvador. David, en su humildad, sabía que el tiempo se acercaba,
un tiempo donde su legado se uniría con la historia divina para el cumplimiento de la promesa. Los cielos parecían observar con expectación, y cada acontecimiento en la tierra era un paso hacia el plan soberano de Dios. Sin embargo, en lo profundo de su ser, David sentía que lo que estaba por venir no sería solo un desafío físico, sino una confrontación espiritual mucho más grande. ¿Cómo prevalecerá la luz contra la oscuridad en este tiempo?, se preguntó, y así se reveló, en esos días sombríos, que la historia de David no era sino un reflejo del gran conflicto entre el bien y el mal. El campo de batalla estaba listo, no solo entre hombres, sino entre los poderes que reinan en lo alto y los corazones de quienes buscan a Dios. La pregunta flotaba como un eco en el aire: ¿quién sería el instrumento de la redención en un tiempo de tanto caos? ¿Cuál sería el verdadero sentido de su realeza que, a través del sudor y la sangre, conduciría a la humanidad hacia la esperanza? Las sombras se espesaban, y el camino hacia el trono estaba marcado por pruebas y triunfos por igual. Con cada paso que daba, David se acercaba a la revelación, un destino que no solo estaba atado a su linaje, sino también al plan eterno que Dios trazó antes de la fundación del mundo. En medio de su travesía, la luz del Altísimo se filtraría como un rayo en la oscuridad, preparándose para el día en que el mundo conocería al Rey de Reyes. Los días en el desierto fueron largos y difíciles, pero también estaban llenos de lecciones que David atesoraba profundamente. Cada amanecer traía consigo nuevas esperanzas, y cada anochecer, profundas reflexiones sobre su caminar con el Señor. Entre sus seguidores, hombres valientes que habían dejado todo por seguirlo, David comenzó a compartir sus visiones sobre el reino prometido. Un reinado en donde la justicia prevalecería, un gobierno que restauraría lo que el pueblo había perdido. Mientras tanto, las noticias de las hazañas de David seguían llegando a oídos de Saúl, avivando su rencor. Fue entonces que los filisteos, recordando la derrota de Goliat, levantaron su estandarte de guerra una vez más. A este joven debe detenerse, murmuraban entre ellos, convencidos de que su rescate había provocado una incertidumbre en Israel. Una tarde, mientras David se encontraba en una colina mirando hacia Betel, uno de sus hombres, un guerrero llamado Abisai, se acercó con rostro grave. «Mi rey, Saúl ha enviado a sus mejores hombres tras de ti. Reconocen y temen tu habilidad con la espada y el laúd. ¿No deberíamos prepararnos para el combate?» David sintió una carga en su corazón. No solo debía pelear contra los filisteos, sino también contra el oscuro corazón de Saúl, quien se había entregado al deseo de venganza. Pero en lugar de desesperarse, David se apartó un poco del grupo y se dirigió a una roca, lejos del bullicio, y allí se postró. Su oración fue ferviente: «Señor Dios de Israel, si tú eres el que me has llamado, sálvame de la mano de este rey. Muéstrame tu camino y da a mi pueblo la victoria». En ese momento, sintió una paz tremenda en su espíritu. La respuesta no sería simplemente una victoria militar, sino un entendimiento más profundo de los planes divinos que abarcaban no solo su vida, sino la historia de un pueblo entero. Los días pasaron y la tensión aumentaba, hasta que llegó el día de la batalla. Saúl, tomando coraje, fue al frente junto a su ejército. La reunión de los filisteos era imponente y, al observarlos, David supo que el tiempo de la prueba había llegado. Sin embargo, no temió en lo absoluto. Recordó la promesa en 1 Samuel 16:13, donde el profeta Samuel había ungido su cabeza. «El Señor está conmigo», proclamó ante sus hombres. David, entonces, se armó no solo con una honda, sino con la confianza en el poder de Dios. Teniendo la vista fija en la batalla que se perfilaba, la voz de Dios resonó en su corazón: «Así como venciste a Goliat, hoy vencerás de nuevo, no solo por fuerza, sino por fe». Mientras se preparaba, los filisteos comenzaron a desafiar a Israel. Uno de ellos, un nuevo gigante llamado Isbi-Benob, se ofreció como el campeón. «¿Dónde está ese David? Ven, joven, y te haré conocer la derrota». Los corazones de los israelitas se llenaron de miedo, y el temor se apoderó del campamento, pero antes que David pudiera responder, Abisai lo detuvo. «No temas, rey. El Señor está contigo, hoy conocerán el poder del Altísimo», dijo mientras dirigía una mirada decidida hacia el enemigo. En medio de la preparación para la batalla, David recordó las palabras escritas: «No temas, porque yo estoy contigo». Isaías 41:10.
Sus hombres lo rodeaban, muchos temerosos, pero él, guiado por el Espíritu, se levantó y habló: hoy es un día de salvación para Israel. La batalla pertenece al Señor, y no caeremos en la desesperanza. La luz brillará en medio de la oscuridad, y así comenzó la contienda, con la oración ardiente en el corazón de David y su confianza inquebrantable. Pero no solo era una batalla física lo que se libraba, una guerra mucho más profunda se desarrollaba en el trasfondo. La luz de Dios enfrentaba la iniquidad de Saúl, y la fidelidad de David estaba a punto de ser probada de maneras que no podía imaginar. Con cada flecha y cada grito en el campo de batalla, el destino del pueblo y la herencia de un rey se entrelazaban en el plan eterno de Dios. Al final de la jornada, lo que estaba en juego era más que una victoria, era la encarnación de una promesa, y así, el eco del conflicto resonaba en los cielos, mientras las nubes de la historia se agrupaban para revelar, en su debido tiempo, la gran obra de redención que vendría de la línea de David. La espera del pueblo continuaba, y la pregunta debía hacerse: ¿cómo se manifestará el propósito de Dios en la vida de su ungido? ¿Qué paso llevaría a David hacia su verdadero destino y hacia el cumplimiento de la promesa que su linaje había de abrazar? El estruendo de los tambores de guerra resonaba en el aire, llenando los corazones de los hombres de valor y temor a partes iguales. David, con la mirada fija en Isbi-Benob, se sentía como un niño ante un gigante. Sin embargo, era su fe, más que su estatura, lo que lo sostenía. No es con espada ni con lanza que el Señor da la victoria, murmuró para sí mismo, recordando las palabras del salmo que había compuesto en sus momentos de soledad. La batalla inició, y el estruendo del metal chocando llenó el campo. Abisai, leal guerrero, se lanzó en la contienda junto a otros valientes, pero la figura de David permanecía inmóvil, como una torre de fuerza. La presión de los ojos de sus hombres le pesaba, cada uno deseando verlo actuar. De repente, cuando las flechas silbaban y los gritos desgarraban la atmósfera, David sintió que el mundo se detenía. «Recuérdenme lo que el Señor me prometió», clamó David. «Hoy no luchamos solos. Nuestra causa es justa, y su mano nos guiará». De entre los ecos de la batalla, el espíritu de David se levantó, y ante él se dispuso a enfrentar al gigante que desafiaba a su pueblo. Isbi-Benob, armado con una lanza de peso colosal, se adelantó y rió, su voz resonando como truenos. ¿De verdad necesitas un ejército para un combate tan simple? A este David lo despedazaré con solo un golpe. David, entonces, tomó aire, levantando su onda. En su interior, sentía el susurro de Dios, recordándole que no se trata de la magnitud del enemigo, sino del poder que lo respaldaba. Un fragmento de la verdad bíblica surcó su mente: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7, con una determinación renovada, lanzó la piedra. La pequeña onda, en su vuelo, se convirtió en un instrumento de justicia divina, y cuando la piedra golpeó la frente de Isbi-Benob, el gigante cayó pesadamente al suelo. Un grito de alivio y triunfo se alzó entre sus hombres, pero David, en su interior, sabía que esto iba más allá de la victoria de un rey sobre un enemigo. Era un símbolo de la justicia de Dios en acción. El campo quedó en un profundo silencio, y los filisteos, al ver caer a su campeón, comenzaron a retroceder. Fue entonces que David, en un acto de fe y obediencia, levantó su espada, la cual había sido usada en defensa de su hogar y de su pueblo. Con el rostro iluminado por la gloria de Dios, y el eco de las victorias pasadas resonando en su mente, se unió a su ejército. Hoy, el Señor nos ha entregado a nuestros enemigos. Pero aún había más por revelar en el plan divino. Mientras el sonido de la victoria comenzaron a atravesar el campamento israelita, una sombra oscura se acercaba al rey Saúl. En su amargura por la caída de Isbi-Benob, convocó a sus consejeros, recordando una profecía que había escuchado: un rey conforme a mi corazón se levantará. Su rencor hacia David crecía, mezclándose con un dilema espiritual: ¿podría él, el ungido de Dios, ser despojado de su reino por quien fuese elegido y anhelado por el Altísimo? Mientras tanto, David, sin saber de los planes oscuros de Saúl, recibió una revelación en su corazón. Era claro que la batalla no había terminado. Cada victoria traía consigo un nuevo desafío, cada grito de júbilo era la puerta a un nuevo dilema. Las palabras de Dios que había escuchado resonaban en su ser: te mostraré grandes cosas que vendrán,
aún más allá de tus imaginaciones. Así fue como la vida de David se entrelazó peligrosamente con la historia de su rey caído, y los laberintos del destino empezaban a trazar un camino hacia el futuro prometido. La batalla con los filisteos era solo el comienzo. ¿Qué otras pruebas aguardaban al ungido de Dios, y cómo la justicia divina se manifestaría en el desenlace de estos oscuros planes? El tiempo revelaría los misterios que el Señor había guardado, prometiendo una redención que resonaría a través de los siglos. La victoria en el campo resonaba como un eco glorioso, y la alabanza a Yahvé surgía de los corazones de los israelitas que se regocijaban en su rey. Sin embargo, mientras las celebraciones estallaban entre sus hombres, David se retiró a un lugar apartado, buscando la presencia del Señor en medio del estruendo de júbilo. Aún sentía el peso de la competencia entre él y Saúl, una carga ineludible que lo asediaba. Señor, escucha mi clamor, suplicó David, su corazón palpitante en medio del silencio sagrado. Cada victoria parece acercar la sombra de la desesperación. Da luz a mi camino, pues temo que el día avance sin tu dirección. Mientras oraba, un profundo susurro atravesó su ser. No temas, David, porque soy yo quien te ha llamado. Mantén tu mirada en el propósito eterno que he trazado para ti. Apenas recobrada su paz, un mensajero se acercó corriendo, su ropa desgarrada y sus ojos desbordantes de temor. Rey David, la amenaza de Saúl crece. Ha reunido sus hombres en Rabá y ha proclamado que haya en David a un usurpador. Busca despojarte de tu vida. El corazón de David se llenó de una mezcla de temor y fe. Sabía que el espíritu maligno había comenzado a atormentar a Saúl. El rey, antes ungido, estaba siendo consumido por su propia amargura. ¿Qué haré, oh Dios? Si el rey me persigue, ¿cómo puedo cumplir tus propósitos? Clamó en silencio, deseando respuestas. La voz de Dios resonó en su espíritu. Escapa a la tierra que te he prometido, y sé como el ciervo que huye al arroyo. Allí encontrarás la protección de mi mano, y te mostraré el camino que has de seguir. Entonces, David se giró hacia su ejército, quienes recientemente habían sido testigos de la grandeza de un Dios que da la victoria no por medio de la espada, sino a través de la fe. Mañana, partiremos hacia el desierto de Judá, proclamó, y su voz se elevó con la presencia divina. El Señor está con nosotros, no temeremos a la del rey. Mientras marchaban, la amenaza de Saúl lo seguía como sombra cada vez más cercana. Un día, mientras acampaban cerca de Engedi, David se detuvo ante un abeto, sintiendo un profundo anhelo de comunicación con su Dios. La noche caía y las estrellas iluminaban el cielo, testigos silenciosos de sus súplicas. En aquel momento de introspección, un pensamiento penetrante lo sacudió. ¿Es posible que el rey que me persigue también sea un ungido de Dios? ¿Por qué he de enfrentar la confesión de que soy una parte de su destino? Se dejó llevar por la tristeza, recordando cómo el Saúl que había sido su mentor se había transformado en su perseguidor. Mientras David reflexionaba sobre el dilema moral, se produjeron sucesos sorprendentes. Aquella misma noche, el rey Saúl, guiado por el temor y el enfado, se adentró en el abeto en busca de su fugitivo. Su campamento fue un laberinto de peligros, y en su descuido, se vio expuesto bajo la mirada astuta del encubierto. Sin saberlo, se convirtió en una presa en sus propias manos. La tentación se presentó ante David ante la entrega del rey que por mucho tiempo había querido servir. No levantes tu mano contra el ungido del Señor, le susurró su conciencia. Pero un destello de ira y justicia recorrió su sangre. ¿Te has olvidado del juramento que hiciste, David? Es el tiempo de la redención, del perdón. En el silencio del conflicto interno, Dios aguardaba la decisión de su ungido, mientras los ángeles observaban la escena, dispuestos a plasmar la historia de redención en la tierra. El destino de David y Saúl se entrelazaba en un instante sagrado, un espacio donde la justicia divina podría manifestarse. ¿Qué rumbo tomaría el corazón de David en este momento crítico? Así, una lección eterna emergía de las sombras. La fidelidad de Dios es la luz que guía a través de las pruebas más oscuras, y el plan soberano del Altísimo se desplegaría, revelando que incluso en los momentos de gran adversidad, los caminos de Dios son siempre más altos que los nuestros. La historia de Saúl y David estaba a punto de tomar un giro inesperado.
Un giro que resonaría a través de los siglos y mostraría la gran redención de un pueblo en el corazón de su Dios. David se encontraba en un torbellino de emociones, sintiendo el pulso de su espíritu entre la compasión y la indignación. Aquella noche, mientras los ecos de su conflicto interno reverberaban en el aire estrellado, sus hombres le miraban expectantes, pero también con temor. La presión de las circunstancias y del rey Saúl se cernían sobre ellos, como nubes de tormenta que amenazaban con desatar su furia. ¿Qué haré?, murmuró David para sí, consciente de la espada que colgaba sobre su cabeza como una sombra de muerte. En este punto de quiebre, levantó su rostro hacia el cielo y oró con fervor. Oh Yahvé, tú que conoces las intenciones del corazón, guíame. No deseo derramar sangre inocente, ni deshonrar tu nombre, pero debo actuar. En ese instante de súplica, una voz sopló en su corazón: recuerda la misericordia que he mostrado contigo, y actúa con sabiduría. Tu rey te busca, pero tú no debes ser el causante de su caída, sino el instrumento de mi gracia. Con esta revelación divina, David se elevó, decidido a confrontar su dilema de manera que honrara a Dios. Después de un tiempo de profunda reflexión, se acercó a su grupo de guerreros. Hermanos, aunque somos perseguidos, no seamos los instigadores de la muerte del rey. Hay un camino de justicia que se encuentra en la verdad y el perdón. Los hombres, con miradas de incertidumbre, murmuraban entre ellos, pero David, con fervor, continuó. Saúl es el ungido de Dios, a pesar de su infierno interno. Si le quitamos la vida, ¿en qué nos diferenciamos de él? La justicia del cielo es más poderosa que cualquier espada, y suficiente para liberarnos de esta oscuridad. Mientras hablaba, recuerdos de sus días con Saúl llegaron a su mente, un rey en quien había confiado, reído y aprendido. En su corazón, sabía que la división entre ellos era resultado del desánimo y la furia de un espíritu que había caído en la desesperación. Llegada la oscuridad profunda, David decidió deslizarse cerca del campamento enemigo donde Saúl dormía. Su corazón latía de ansiedad y fuerza, un tumulto de amor y dolor. En el silencio, se acercó a donde el rey reposaba, protegido por sus hombres. La luna reflejaba su figura, envuelta en un resplandor plateado que parecía señalar su destino, un destino que David apenas podía contemplar. En ese momento decisivo, cuando la tentación de actuar se hizo abrumadora, un resplandor de verdad iluminó su conciencia. No levantes tu mano contra el ungido del Señor. Aunque el impulso de desatar su ira estaba presente, David reprimió su mano, sintiendo el peso de la presencia de Dios en ese pequeño acto de obediencia. Deslizándose de vuelta, dejó un trozo de la capa de Saúl en su mano. Era un símbolo, un testigo de su decisión, una declaración de que él, aunque perseguido, no permitiría que el odio interrumpiera el propósito de Dios. A la mañana siguiente, cuando la colina brillaba con la gloria del sol, David, a una distancia segura, levantó su voz y llamó. Saúl. Rey. Mira. Te he tenido en mis manos, y sin embargo, he decidido perdonarte. Los hombres de Saúl se inquietaron al reconocer la voz de su adversario. Saúl, despertando del sueño del tormento, se sintió rodeado por un confuso revuelo de emociones, al ver a su perseguidor con gracia. «Es tú, David», dijo con un tono confundido y abatido. «¿Por qué persigues a un siervo que no te quiere hacer mal? Escucha, Saúl, no tengo intención de levantar mi mano contra ti, porque he sido llamado a ser rey no por la fuerza, sino por el corazón de Dios». Esa revelación llenó el aire con una tensión palpable. Los corazones de los presentes parecían contener la respiración, y en el silencio se podía casi sentir el murmullo de la eternidad, mientras la decisión de Dios comenzaba a manifestarse. En los momentos que siguieron, el rostro de Saúl mostró lucha, y en medio de su inseguridad, una luz de entendimiento comenzó a brillar en sus ojos. ¿Qué podría representar esto? La gracia que David ofrecía era más potente que la venganza, un camino hacia la redención que podría cambiar su historia y la del pueblo. Mientras el sol ascendía, el destino de ambos hombres y, de hecho, el futuro de Israel, pendía de un hilo divino. David enfrentaba no solo a un rey humano, sino a los planes soberanos de Dios que se tejían con hilos de justicia y misericordia. Así, el plan de Dios se revelaba ominosamente. Cuando un ungido cae, surge otro que traerá restablecimiento a su pueblo.
¿Sería posible que la salvación de Israel estuviese atada a las decisiones de un hombre que estaba llamado a ser rey? El pueblo miraba expectante, cada corazón temblando ante el impacto de un sacrificio que podría resultar incontrolable y azucarado en la historia de su nación. El aire estaba cargado de expectación mientras David contemplaba a Saúl, el ungido de Dios, con compasión y un desafío interno. El rey, a punto de responder, sacudía su rostro en un juego de emociones, el amor de un hombre asediado por el odio y la sospecha se debatía en su pecho. ¿Es este el fin para mí?, pensó Saúl, su corazón latiendo desbocado. En su mente, la lucha contra su propia naturaleza oscura parecía ser un eco interminable, un reflejo de su frustración y el abandono de la providencia divina. Las palabras de David, suaves pero firmes, resonaban en su ser, no le había hecho mal. ¿Cómo podría, entonces, justificar su propia persecución? La mirada de David, llena de gracia, iluminaría lo que estaba volviéndose cada vez más oscuro dentro de Saúl. Rey Saúl, si mis intenciones son honorables, ¿por qué permites que tu corazón se convierta en un refugio de angustia? ¿Por qué dejas que el miedo rija sobre ti? Dios ha provisto para ti, a pesar de tu elección de repeler su voz, instó David, desafiando a su rey y, a la vez, clamor por su redención. En la multitud, algunos comenzaron a murmurar. En su corazón un destello de esperanza se encendía. Esa mañana, un cambio parecía cortar el aire como el canto de un ave al amanecer. Saúl, aunque tembloroso, comenzó a valorar la lección ofrecida por David. El perdón es más fuerte que la ira, un aliento más poderoso que la espada. ¿Es verdad?, preguntó Saúl, su voz quebrantada. ¿Es posible que un hombre como tú, quien ha sido avergonzado por mí, pueda ofrecerme tal gracia? ¡Qué locura! ¿Acaso no soy yo, un rey, digno de esta consideración? La tensión era palpable, los hombres a su alrededor se mantenían en silencio, atrapados entre la historia de un rey y un futuro incierto. David, sintiendo la ruptura espiritual de su rey, no dudó. Lo que ha estado en juego no es solo nuestro conflicto, sino el futuro de Israel. Juntos, podemos restaurar la nación que tanto anhelamos, uno empapado en miedo y otro en amor. Pero debemos elegir, Saúl. El camino que elijas definirá no solo tu destino, sino el del pueblo. Las palabras de David resonaron en el corazón de Saúl, eliminando el velo de la oscuridad. Sabes que mi corazón está afligido, David, la envidia me consume, admitió Saúl, la verdad comenzó a salir de su boca como el manantial de agua después de la sequía. Pero en tu verdad, allí hay una esperanza, replicó David. Deja que el pasado se convierta en un sacrificio al altar de tu redención, así como yo ofrezco mi vida como testigo de la soberanía de Dios. La luz del sol iluminó el rostro de David, en ese momento, un reflejo de la promesa divina. Saúl, con lágrimas en los ojos, pareció vislumbrar la misericordia de Dios a través de la mirada de su perseguidor. Oh, David. A partir de este día, he decidido terminar con esta persecución y buscar la paz. Y si el Señor tiene propósitos más allá de lo que soy, que se cumplan en mi vida, ¿podrías perdonarme, amigo mío? Te he perdonado mucho antes de que me lo pidas, rey, respondió David, su voz llena de amabilidad. Porque el perdón es el camino hacia el propósito divino. Mira, aquí hay una esperanza de renovación, de reconciliación. Que Dios nos guíe en nuestro camino. Sin embargo, en medio de la reconciliación, una sombra acechaba en el horizonte. Desde el fondo del campamento, un mensajero llegó avisando de noticias inminentes que cambiarían el curso de la historia. Rey Saúl, han atacado nuestro territorio, los filisteos se avecinan y vienen por toda nuestra nación. El rostro de Saúl palideció, y una corriente de miedo volvió a decirle que el tiempo se acababa. Pero había algo diferente en David. Lo enfrentaremos juntos, gritó, con el fuego de la esperanza ardiente. Así como hemos encontrado la redención entre nosotros, encontraremos la victoria. Ambos hombres comprendieron que su destino, entrelazado ahora, era mayor que sus propias vidas. Y así, mientras se dirigían como una nueva unidad hacia la batalla, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse, preparando a David no solo para una contienda física, sino para un destino eterno. Así como la guerra se cernía sobre sus cabezas, susurró el viento, el verdadero desafío apenas comenzaba, la elección de ser unificador o destructor en la historia de Israel.
con el eco de la verdad resonando en sus corazones, sabían que sus decisiones moverían las aguas de la historia a favor o en contra de la voluntad de Dios. ¿Sería este el inicio de una liberación o solo un preludio de las sombras que seguirían? El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando David y Saúl, unidos en una causa mayor, se preparaban para enfrentar el asedio filisteo que amenazaba a su pueblo. Sin embargo, en la fragorosa batalla que se avecinaba, la atmósfera ya contenía un peso inusual, un susurro del Altísimo que parecía presagiar el desenlace de más que una simple confrontación. En los caminos de las llanuras, los filisteos formaban sus filas, seguros de su fuerza, pero David contemplaba la escena con la calma que solo puede ofrecer la fe en Dios. A cada paso, recordaba las promesas cruzadas tanto sobre su vida como sobre el reino que no solo anhelaba conquistar, sino restaurar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Repetía en su corazón mientras sus compañeros, ahora revitalizados por la victoria de Isbi-Benob, se unían a su lado formando un frente sólido. Mientras los dos ejércitos se enfrentaban, una adversidad más profunda empezaba a manifestarse. En la distancia, el humo del campamento filisteo se alzaba como un símbolo de los altibajos emocionales que el pueblo enfrentaba por años. Los rumores de la debilidad de Saúl habían permeado las fronteras, y muchos se preguntaban en sus corazones si sería David quien conducirá a Israel a través de este reto. Esto generó roces en la confianza que ahora ambos hombres intentaban construir. Saúl, debemos unir a nuestro pueblo. Sin la fe de este ejército, lo que enfrentamos hoy solo será el eco de nuestra caída, instó David con fervor, buscando encender no solo las esperanzas de sus hombres, sino también el ardor en el corazón del rey. El eco de sus palabras traspasó la turba de guerreros ansiosos, quienes miraban de un líder a otro con incertidumbre. ¿Acaso no has visto cómo me han tratado? La gloria te persigue, David, pero yo soy quien lleva la carga de un rey caído, respondió Saúl, una sombra cruzando su rostro mientras luchaba entre la luz de la reconciliación y el peso de su inseguridad. Las campanas de guerra comenzaron a sonar, y la marcha filistea resonaba como trompetas de juicio sobre el pueblo de Dios. No es tarde para que la historia cambie, exclamó David, arrodillándose en la tierra. Oremos juntos, oh rey, para que el Señor nos guíe en esta batalla. Es en nuestra unión que encontraremos la fuerza para enfrentar al enemigo. La oración, un acto emblemático de fe y unidad, fue un faro en el aire denso con la carga del conflicto. El ejército se alineó, y en un momento decidido, los hombres se unieron en clamor colectivo. Con cada palabra que pronunciaban, se sentían guiados en la verdad de que la lucha no era meramente física, sino también espiritual. Al estar unidos en oración, un claro sentido de propósito surgió entre los presentes, y la luz de la esperanza comenzó a resplandecer en sus corazones, como un torrente apresurado. Los filisteos se lanzaron contra las líneas israelitas, listos para sembrar el caos. Pero David, aún con la lanza del rey pendiendo de su lado, recordó que la verdadera batalla se libraría en el corazón y en la mente. Su voz resonaba por encima del rugir de las armas, que cada uno de nosotros muestre valentía en vez de miedo. La victoria es de Jehová, y esta es nuestra tierra. Entonces, armados con fe, los israelitas mostraron una resistencia inesperada. Fue en medio del clamor de la batalla cuando la lucha interna de Saúl se hizo evidente. A lo largo del campo de guerra, el fragor aumentaba, y conforme los hombres de Israel demostraban su valentía, un destello de comprensión iluminó su mente afligida. Había en David un destello de lo que él mismo había sido, la promesa de un rey que no buscaba la gloria sino la redención del pueblo. ¿Podría su corazón endurecido encontrar la luz entre las sombras de su egoísmo? A medida que filisteos caían a su alrededor y la lucha se tornaba feroz, la ira de Saúl dejó paso a una revelación. Si he perseguido a este hombre, sería por miedo a perder el trono, pero mi rey ha de ser el que sana, no el que mata, pensó en voz baja. Mientras observaba a David sin saber que su mirada se había cambiado del mal hacia la compasión, finalmente, en el clímax de la batalla, cuando la victoria parecía estar al alcance, una arremetida filistea mermó las filas de los israelitas, derribando tanto a guerreros como a líderes, y con ello, las ansias de miedo resurgieron entre los hombres de guerra. El rey Saúl ha caído.
clamó un soldado, y en un instante, el aire se llenó del eco de las voces desoladas. David, sintiendo que el destino del reino pendía de un hilo, y con los gritos de desesperación sacudiendo su corazón, supo que la tarea de salvar a Saúl no solo recayó en sus hombros, sino que se convertiría en el símbolo de toda la nación. «Regresaré por él», gritó, y a pesar de la multitud de hombres que se retiraban, armó su corazón con la misma fe que había enfrentado a Goliat. En su carrera hacia el rey caído, encontró en sus ojos el reflejo de la batalla interna que aún le consumía. A medida que se acercaba, las filas de enemigos se estrechaban, pero la voz de David resonaba en el aire como una oración. «No más enemigos, por favor. Esta batalla es nuestra, y en la entrega de mi vida está el verdadero propósito». Así, mientras el rey Saúl caía entre los escombros de su orgullo, se hizo eco de un grito entre los ángeles en el cielo: «El plan soberano de Dios está por revelarse». ¿Qué camino elegirá el rey? La redención se dilata a través de la gracia que David le ofrece, mientras la esperanza espera por David en el camino hacia el propósito final. Así, un tipo de redención está en la balanza, aguardando la decisión. ¿Qué legado dejarán estas decisiones que atormentan el corazón de dos reyes en enfrentamiento? ¿Y cómo transformará la acción de uno en la historia del pueblo de Dios? Las preguntas flotaban como estrellas brillantes en el cielo, iluminando una nueva trama de redención que se tejía entre los hombres.